Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar hoy nuestro episodio número 2 aquí en este podcast de Principios por Cultura. Hoy quiero compartir tu mensaje y unos consejos que he estado aprendiendo. Y el tema de hoy lo he titulado La hermosura de lo infinito. Lo aprendí en un podcast que estuve escuchando y de verdad que esta palabra me ha hecho eco en mi mente y ha estado dando vueltas. La hermosura de lo infinito. Cuando vemos en la Biblia y nos damos cuenta de la inmensidad de la palabra infinito, es un atributo de la trascendencia de Dios. Él está más allá del espacio, de toda la fisicalidad. No hay un lugar donde Dios no esté y Él no puede ser limitado por nada. No, ninguna imperfección, ni por el tiempo, ni por el espacio. Dios no tiene fin, Él es ilimitado, inagotable, Él es infinito. Y me encanta a mí que el número 8, si lo volteamos, es el símbolo de infinito. Y bíblicamente el número 8 significa fertilidad sobreabundante. El número 8 es un nuevo comienzo, o nos enseña acerca de un nuevo comienzo. David fue el octavo hijo de Isaí. Y cuando analizamos el número 8 habla de que Cristo resucitó de los muertos en el primer día de la semana, lo que es el día octavo, o sea, el día 8. Y cuando empezamos a darnos cuenta de esto, Cristo fue visto por 512 personas resucitado y el cubo de 512 es 8. Entonces, el número 8 nos habla del número de nuevo comienzo, de fertilidad sobreabundante, o sea, de algo infinito. Pero en la Biblia me encanta a mí una historia que la podemos ver en los evangelios, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Y este milagro me encanta a mí, porque este milagro no solamente lo trascendente y lo sobrenatural fue que las personas comieron todo, sino que comieron y sobró absolutamente en una porción sobrenatural. O sea que la persona, comió hasta la persona hasta que se llenaron. Y esta historia la podemos leer en los evangelios, en cada uno. Y te quiero resumir un poquito esta historia, porque hoy te quiero compartir unos consejos. Y cuando nos damos cuenta de la hermosura y lo infinito de Dios, podemos entender que su amor es infinito. Entender que lo que Él hace en nuestra vida es infinito y cada propósito eterno en nuestra vida es para estar en algún día con una eternidad, en el propósito infinito de Dios en nuestra vida. Pero cuando entendemos esta historia, nos damos cuenta de que hay algo detrás de cada milagro de Jesús. Cada milagro tiene una enseñanza en nuestra vida para aplicarla y poder vivir de manera sobrenatural. Jesús alimentó a 5,000 personas. Los conocedores sí han estudiado que aproximadamente había 15,000, ya contando mujeres y niños, porque siempre hay más mujeres que niños en las iglesias. Pero cuando Jesús está a punto de darles de comer, y lo podemos ver en los evangelios, ustedes lo pueden leer en Marcos 6, en Marcos 6:30, a mí me encanta que Jesús alimentó a las personas. Y aquí está la hermosura de lo infinito. Jesús está enseñando y está predicando y de repente viene Felipe y viene también Andrés, ¿no? Los discípulos. Entonces Jesús dice, vamos a darles de comer. Y Felipe empieza a hacer cuentas matemáticas, empieza a sumar lo que tenían y todo y se da cuenta de que su realidad, de que el panorama real es que no tenían para darles de comer a 15,000 personas. O sea, es una cantidad grande, la verdad que es mucha gente. Y Felipe empieza a hacer lo que tú y yo hacemos naturalmente, empezar a ver nuestra realidad. No hay suficiente para darles de comer y le dije a Jesús, le ruega, mándalos a sus casas. Pero Jesús sigue insistiendo, denles de comer. Pero Felipe sigue insistiendo, es que no hay suficiente. Pero después llega Andrés y llega junto con un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Y él dice, bueno, esto no sé si es suficiente, pero aquí tenemos esto y se lo entrega a Jesús. Jesús lo levanta al cielo. Y cuando Andrés llega con Jesús, a mí me gusta imaginar esto de que hay 2 tipos de discípulos o de personas, ¿no? Los que llevan soluciones con Jesús y los que traen más problemas con Jesús. Quiero esto ser claro, todos tenemos problemas, pero dar soluciones, eso ya depende de tu forma de pensar y de forma de ver la vida. Dar soluciones tiene que ver con aprender a solucionar en nuestra vida los problemas de manera creativa. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero cuando Jesús llega, levanta
la comida y está orando por ella. Yo lo que he estudiado es como que el pan, ¿no? Se empieza a multiplicar de manera sobrenatural y empieza a haber ahí como que un ambiente, algo impresionante. Imagino que de repente se convirtieron en canastas pesadas, algo que no tenía peso en la mano de Jesús cobra peso, algo que no tenía sentido con Jesús cobra sentido, lo que no podía tener estabilidad con Jesús tiene estabilidad. Y las canastas pasan a ser canastas de manera, lo voy a decir, santas. ¿Por qué? Porque fueron tocadas por las manos de Jesús. Y lo que Jesús siempre toca es sanado, es limpiado y que cobra peso. Y no con esto quiero decir, uy, eran santas, no, sino hablando de una manera metafórica, ¿no? Jesús, lo que Él hizo fue multiplicar. Y cuando bajan las canastas y empieza a decir repartan y todo lo que hemos leído, me encanta el principio que viene ahí. Cuando empiezan a compartirlo, empiezan a repartir, se dan cuenta que milagrosamente el pan no deja de haber ni los pescados. Y empiezan a dar, a compartir, le dan acá, le dan allá. Y yo me imagino, ¿no?, que había también gorditos, allá las personas que están flacos pero comen mucho, que repitieron hasta plato, ¿no?, que comían y repetían plato. Pero el principio que ellos aprendieron, los discípulos que se dieron cuenta, es que en las manos de Jesús todo va a cobrar sentido. Y mientras más compartían, más había. O sea, que mientras más comparte Jesús, más se multiplica la comida. Mientras más compartían los discípulos, más se multiplicaba. Es un principio. El que da, recibe. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que hay tanto para que puedan por su primera ronda y que vuelvan a comer la segunda ronda, y empieza a haber esto y multiplicación, más comparten y más hay. Es un principio. Mientras tú más compartas, más va a haber en tu mesa y en tu casa. Y lo impresionante ahora, el siguiente, lo que acontece es que hay 12 canastas que sobran, y podemos estudiar también esto, 12 discípulos, 12, el día tiene 12 horas, cuando se multiplica pues son 24, podemos ver que son 12 meses, 12 tribus de Israel. O sea, podemos estudiar mucho, pero me encanta a mí que mientras más compartían, más había. Detrás de este milagro está la hermosura de lo infinito. Porque vivimos en un tiempo donde estamos en una batalla muy seria. Es un tema muy recurrente en las noticias, lo podemos ver en las iglesias, en las prédicas, lo vemos en la Biblia, que es las peleas de el imperio contra el reino de los cielos. Y cuando empezamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña de que Jesús vino a cambiar la mentalidad y a traernos salvación, Él viene a enseñarnos cómo vivir y cómo podemos agradar a Dios. Porque la hermosura de lo infinito es entender que cuando tú y yo ya no tenemos algo más para dar, Jesús puede multiplicar lo que sea si estamos dispuestos a entregárselo. Pero el ser humano se puede categorizar no solo como un pecador, sino el ser humano se define por la escasez, porque somos formados por guerras, por pensamientos de que no hay suficiente, con tantas cosas que pasan en la vida, que es muy caro, que es difícil salir adelante, porque fuimos educados de esta manera. Y si te das cuenta, cuando inicia el ser humano en Génesis, cuando Dios los crea, la descendencia comienza en Caín, porque en Caín algo cambió en su cabeza para dejar de ver a su hermano como hermano, y lo empieza a ver ya no ahora como un hermano, sino lo ve como hasta un enemigo. Porque el problema de la escasez es que trae un concepto a nuestra mente que nos hace creer más sin disfrutar lo que tenemos. Y hace creer que lo que tenemos no es suficiente, y por eso ahí nace la guerra, ahí nace el pensamiento de escasez, y empezamos a ser esas personas que ya no son o ya no viven de manera fluida, sino viven de manera fija, estancados. Porque hemos creído que cuando Dios creó al ser humano, en el día 7 se acabó la creación y ya no hay más para avanzar. Pero a mí me encanta lo que Jesús vino a enseñarnos, porque todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando Jesús viene, su ministerio es de generosidad, es de multiplicación, es de enseñar realmente lo que le agrada a Dios. Y si queremos aprender acerca de el imperio terrenal o cómo estudiar esto, nos vamos a ir a lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia nos cuenta que en Egipto inició un imperio que el faraón empezó a construir, ¿no?
Porque el imperio se construye a base de ladrillos, de acumulación, de almacenamiento y de protección. Y después de esto viene el ejército para empezar a ir a las guerras, a pelear, a luchar. Porque cuando nos damos cuenta de que la mentalidad de escasez crea esclavos, tienes que tener para poder ser, ¿no? Ese principio, tienes que tener mucho para poder ser parte de una sociedad o parte de un grupo. Pero luego empezamos a ver que el faraón, aún después de ser una persona con un ejército militar poderoso, una persona que podía tener un imperio de riquezas, tenía pensamientos de escasez y pesadillas de escasez. Y esto pasa porque la escasez no es una mentalidad, sino es una condición del corazón, de cómo tú ves al mundo, porque crees que no es suficiente, crees que lo que está a tu alrededor no es suficiente. Y debemos de conquistar, debemos de ser esclavos, debemos de tener cosas para poder ser. Por eso cuando los imperios comienzan así, con guerras, con esclavitud, con tener que tener, con tener que almacenar. Pero mientras Faraón tenía pesadillas de escasez, mientras construía un imperio y como lo hizo Babilonia y grandes imperios que aún el día de hoy siguen haciendo lo mismo, llega una historia de Jesús. Jesús llega a enseñarnos cómo vivir realmente con un principio, cómo tú y yo, lo que va a ser la diferencia entre las personas es la generosidad. El aprender a reconocer que lo que tenemos es por Dios y lo que no tenemos va a llegar, pero hay que disfrutar lo que tenemos. Jesús llega con las personas aquí en la tierra a enseñarles lo que es la generosidad, a enseñar lo que es importante, a establecer su reino para que podamos ahora tener un acceso al Padre directo a través del Espíritu Santo. Jesús vino a enseñarnos lo que realmente importa, lo trascendente, lo esencial, lo que es lo que nos define como personas. El Espíritu Santo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz. Hoy en día vemos que hay muchos imperios que siguen conquistando para poder acumular y crecer, ¿no? Pero siguen teniendo la mentalidad de escasez. Jesús llega y nos demuestra y nos enseña cómo tenemos que hacerlo. Y te quiero compartir 3 puntos que no nos dejan ver la hermosura de lo infinito. 3 cosas que nos impiden ver lo que Jesús hizo en la tierra y lo que Dios sigue haciendo en los corazones de las personas. Pero hay 3 cosas que te quiero compartir hoy. Y el punto número 1 es la envidia. Envidia en latín significa invidia. En la mitología romana era una diosa que personificaba a la venganza y a los celos. O sea, en otra definición dice que es el mal de ojo. En otra definición dice que la envidia viene del verbo invadere, que significa ir hacia adentro. Pero la Biblia nos enseña que el significado de la envidia es más que simplemente desear lo que otros tienen. Es un anhelo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y las posiciones de los demás. Y seamos honestos, todos en algún punto hemos sentido envidia por alguien. Porque esa persona tiene un nuevo carro, tiene un nuevo celular, tiene una nueva casa, tiene una familia que tú has soñado, o tiene lo que tú has querido en tu vida. Y cuando te das cuenta que todos hemos tenido envidia por alguien, porque todos hemos sentido un tiempo de frustración, de desesperación, ¿no? De que los demás les va muy bien, de que ya la persona ya se casó, ya le dieron el anillo, esa persona ya está a punto de comprar un próximo carro, otra casa, esa persona puede hacer inversiones y se va de vacaciones y tú tienes trabajando años y no lo puedes hacer, y sentimos una comparación, ¿no? Empezamos a ver la vida de manera desesperada, nos comparamos con los demás y sentimos envidia, porque hemos visto la vida con ojos de envidia y no con ojos de confianza. Las personas que ven la vida con ojos de envidia no pueden disfrutar lo que tienen. A veces pensamos que cuando vemos el mundo, que creemos que hay una cantidad limitada de recursos para este mundo. Y obviamente sí hay una cantidad limitada de recursos naturales que hay que cuidar y administrar. Pero yo hablo de lo importante, de lo trascendente, de la paz, del amor, del gozo, de lo que Dios nos da realmente, lo que es esencial en nuestra vida para poder vivir, la salud. Pero realmente hay una cantidad limitada de lo bueno en este mundo. Realmente hay algo que se limita en este mundo y que solamente, esto es para estas personas. Creemos que el mundo tiene alguna porción de bendición para solamente algún grupo, ¿no? Pero nuestra reacción ante las bendiciones de otros delatan cómo nosotros estamos viendo al mundo.
Tu reacción ante las bendiciones de las demás personas delatan tú cómo ves la vida. O sea que la empezamos a ver como si hubiera algo limitado en la tierra, como si nuestro Dios fuera alguien que solamente creó un poco para los que se avivaron, o los que tuvieron un golpe de suerte, o los que tuvieron como el famoso, ¿no? que le llaman una serendipia, que es el descubrimiento tras los intentos, que es un golpe de suerte, y bíblicamente eso no es bueno, porque los golpes de suerte no solucionan la vida. Lo que soluciona la vida es tener fe. Dice Marcos 9:3, al que cree todo le es posible. Entonces, creemos que los recursos son limitados y creemos que las personas que la reciben son porque tuvieron un golpe, ¿no? de suerte y eso. Y esto no es así. Pero, ¿en qué tipo de mundo vivimos? Porque la realidad es que en el mundo en el que tú y yo estamos viviendo es un mundo creado por un Dios infinito, por nuestro Dios infinito. Y si lo que si nuestro Dios es infinito, lo que Él creó es infinito. Por eso lo que en realidad importa es infinito, el gozo, la paz, el amor, lo que Dios nos da, lo que importa que viene del cielo, lo trascendente. Porque si alguien es bendecido y eso que le pasa a esa persona crees que tendría que ser tuyo, ya te empieza a afectar. Porque si alguien es bendecido y tú sientes que te robó la bendición, el que está mal eres tú. Si una persona es bendecida o ha obtenido lo que tú deseas y que te has esforzado por años y no lo tienes, y en vez de que te alegres, te roba la paz y te roba la bendición, estás viendo la vida de una manera en la que no tienes que verla. Por eso, en ocasiones cuando las personas son bendecidas, en vez de compartir sus logros, los guardan porque las personas no pueden celebrar. Y vamos a darle vuelta a la moneda, ¿no? Tal vez tú eres el que es bendecido. Eres una persona que es muy bendecida, muy próspera, le está yendo muy bien, puedes salir de vacaciones, puedes tener un carro, una casa del año, puedes tener una familia, te va bien en la vida. Y tú quieres llegar con una persona a contárselo, ¿no? Oye, me fue bien, mira, compré esto y qué chido. Y la persona en vez de celebrar contigo solo sonríe, ¿no? De una manera fingida. Y te dice, qué chido. Y tú esperabas que celebrara contigo y no es así, porque estamos viendo el mundo de la manera en que no es la correcta y creemos que las bendiciones de otros nos pertenecen y empezamos a cuestionar a Dios y creemos que estamos en un mundo que es limitado. Creemos que el mundo no tiene más para darnos, creemos que el mundo es solamente una porción. No, si Dios es infinito y creó el planeta Tierra es infinito para ti, para mí, y lo que hay es importante que está en el cielo, el gozo, lo que Él nos entrega, ese fruto que Él nos da es infinito. Pero si tu corazón se llena de envidia es porque no sabes celebrar a los demás. Una persona que no sabe celebrar siempre pierde la paz. No puede alegrarse con los demás cuando les va bien, no puede aplaudir a los demás, porque no sabe reconocer que las bendiciones vienen de Dios. Cree que todo viene por su esfuerzo y como no lo puede lograr por su esfuerzo, no puede agradecerle a Dios. En Mateo 20 vemos una historia de una parábola que Jesús nos cuenta de un jefe que contrata a varias personas para trabajar un viñedo. Y esta parábola nos enseña que el jefe contrata a varias personas para llegar temprano y trabajar el viñedo. Y luego más tarde el jefe contrata a otras personas igual a trabajar. Y más tarde contrata a otras personas. Y al final del día, cuando se acaba la hora y tiene que pagar el jefe, va a pagar lo mismo a las personas que entraron temprano y a las que solamente trabajaron un poco. Y las personas que trabajaron todo el día empiezan a cuestionar y se enojan. Y le dicen, oye, pero ¿por qué? Si yo me esforcé más, si llegué temprano, ¿por qué vas pagando lo mismo a los que llegaron tarde, a los que no hicieron lo mismo o el mismo esfuerzo? Y el jefe responde de una manera fuerte, o sea, de una manera de manera trascendental que a mí me voló la cabeza. El jefe le dice, ¿no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? El jefe hace la pregunta matona, ¿te da envidia que yo sea generoso? ¿Te da envidia que Dios sea generoso con las demás personas cuando tú te esforzaste? ¿Te da envidia de que nuestro Dios infinito bendiga a las demás personas y a ti no? El jefe les paga a todos por igual y esto es una parábola que nos enseña que lo infinito no se puede dividir, si lo infinito lo entrega al Padre y hay un tiempo para todos. ¿Cuánta gracia Dios nos da? La provisión de Dios es infinita, pero ¿qué hacemos cuando
Dios bendice a otros. Reaccionamos como estos tipos en la Biblia. No nos alegramos con ellos. Señor, ¿por qué ¿Por qué a ellos y por qué a mí no? Señor, yo me esforcé más, yo estuve trabajando, oré más, leí más, hice más y ellos no. ¿Por qué, Señor? Creemos y cuestionamos a Dios y Dios te dice, ¿te da envidia que sea generoso? Tenemos que aprender a celebrar a los demás. Tenemos que aprender que la verdad en nuestra vida va a callar las voces que no vienen del cielo. Escoger celebrar a otros te sana. Porque si esa bendición cayó sobre las personas, eso es algo que tú declaras que tu vida en un futuro va a llegar también. Al celebrar las bendiciones de otros, estás diciendo, esta bendición puede caer sobre mí en doble porción, una multiplicación. Porque si las bendiciones de los demás te dan paz y te provocan gozo, en vez de envidia, estás listo para recibir las bendiciones del cielo, una porción doble. Y honestamente hay gente que no se merece la vida que tiene. Hay personas que todo lo que tienen no lo merecen, no se esfuerzan y de verdad que no lo merecen. Lo que tienen, honestamente. La oportunidad que tienen, la familia que tienen. Pero Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. La oportunidad cae sobre los dos. La prosperidad en la tierra de nuestro Dios infinito es para todos. Quien bendice es Él y Él decide cómo hacerlo. O te da envidia que Dios sea generoso. Pero ya no podemos ver el mundo como todos lo ven, porque ahora entendemos que la bendición de los demás, al yo celebrar con los demás y aplaudirlos, puede caer sobre mí esa bendición en una porción doble y sobrenatural. Aprendamos a celebrar a los demás y vamos a ser bendecidos por Dios. Y el punto número 2, quiero ir terminando, es el dinero. La Biblia habla del dinero y nos enseña que es un termómetro de nuestro carácter. Porque el dinero importa mucho cómo lo ves, porque puede ser muy dañino. Porque el dinero tiene una entrada y una salida en nuestra vida. O el flujo de entrada, el flujo de salida. Si vemos al dinero de manera equivocada, nos convertiremos en personas esclavas al dinero. Y empezaremos a pensar que no hay suficiente y poco a poco iremos teniendo menos. Porque vas a empezar a ser una persona con la mentalidad de escasez. Vas a querer guardar todo para no perder todo. Empezarás a creer que todo es por ti. Pero el dinero importa. Y quiero ser claro en esto. El dinero tiene un flujo de entrada y un flujo de salida. Porque creemos muchas veces que el dinero solamente no es algo bueno. O hemos vivido con lo justo, ¿no? Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que en la Biblia hay principios acerca de esto, de la mentalidad, de cómo podemos pensar, de cómo podemos manejarlo, nos damos cuenta que el peligro único del dinero es creer con una mentalidad de escasez que no es suficiente. Porque podemos terminar creyendo que el dinero o nos puede controlar el dinero. Y el peligro de apretar tus finanzas es que puedes terminar apretando tu corazón. Porque Jesús dijo, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. De tal manera que se puede hacer tu corazón duro. Y ese tipo de vida no se disfruta. Una mentalidad de escasez, el estar preocupado por el contexto, por el futuro, no se disfruta eso. Pero Jesús, ¿qué dijo acerca de la generosidad o hablar acerca del dinero? Dice, que demos con alegría. Dios ama al dador alegre. Es mejor dar que recibir, porque sabemos que servimos a un Dios infinito. Y me encanta a mí el verso que dice, danos hoy el pan de cada día. Es una protesta contra la imaginación del mañana. Esto lo aprendí en un podcast del pastor Isaiah Hansen, que decía que cuando decimos danos hoy el pan de cada día, hacemos una protesta al cielo donde decimos, dame lo que me corresponde hoy para darme cuenta que lo que tengo es suficiente y puedo compartirlo con los demás. Dame el pan de cada día, Señor. Bendíceme hoy para entender que lo que tengo es suficiente para poder compartirlo. Porque te das cuenta, lo que tienes en tus manos vas a poder compartirlo con los demás. Vas a poder ser una persona que es generosa con los demás. Y ahora ya no te vas a enfocar en lo que no tienes, te vas a enfocar en lo que tienes y vas a poder ser generoso y te das cuenta que es suficiente para poder vivir y poder disfrutar. Porque si no, lo que va a pasar es que tu corazón se va a endurecer
Y cuando tu corazón se endurece, tus puños se endurecen y no puedes recibir con una mano ni puedes dar con la otra porque las tienes cerradas. Tienes que aprender que tu corazón tiene que estar libre de la mentalidad de escasez y aprender a recibir, pero también aprender a dar. Y deja de preocuparte por el mañana. Comienza a disfrutar el hoy para que el día de mañana llegue la bendición que tanto le has pedido a Dios. Con esto te digo que seas responsable con tus finanzas, claro, que inviertas, que sepas manejarlo, lee, investiga, pero no vivas con una mentalidad de escasez creyendo que el día de mañana no habrá, porque tú le sirves a un Dios infinito y lo que Dios te va a entregar es infinito, pero tienes que aprender que lo mejor está por llegar. Y el punto número 3, quiero ir cerrando, es la creatividad. En el término griego vemos que la creatividad se habla de la creación o de la producción y hace una mención en hacer o crear. Una persona llega a ser creativa cuando se pone bajo el soplo del Espíritu Santo y se deja ser guiado por Él. Todos somos creativos. Creativo no es ser una persona que hace arte o así, no. Sino creativo tiene que ver con que todos estamos creando una familia, una vida, estamos creando un futuro, estamos creando un futuro con nuestras manos. Y todos tenemos que ser creativos y darnos cuenta de que el mundo no necesita más críticos, sino más gente creativa. Gente que sepa solucionar problemas, gente que con lo que tiene en la mano sepa que es suficiente y con eso Dios puede multiplicarlo de manera infinita. Gente que sepa que Dios puede bendecirlo y puede darle lo mejor. Porque todos tenemos miedo a la escasez y es algo natural. Pero déjame te digo algo, tú y yo le servimos a un Dios infinito y tenemos que aprender a ver la hermosura de lo infinito. Lo infinito obviamente llega cuando aprendemos a caminar conectados a Dios. Dios me va a dar, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar la idea, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, porque la hermosura de lo infinito es reconocer que lo que tenemos es por Dios y lo que va a llegar es por Dios. Con esto no digo que seamos irresponsables, que no trabajemos, que no nos esforcemos, que no busquemos, que no hagamos, no. Porque también hay que ser movidos, dice que la fe sin obras es muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que estarnos moviendo, hay que estar creando, hay que estar buscando, hay que estar intentando, porque ahí vamos a encontrar una solución. Pero lo que te quiero decir es que dejemos de vivir con una mentalidad de escasez y comencemos a ver lo que tenemos como algo infinito, porque en manos de Jesús todo se puede multiplicar y mientras más tú das, más se va a multiplicar lo que tienes en tus manos. No le tengas miedo a la escasez. No tengas miedo de experimentar, de atreverte, porque en manos de Dios todo es infinito. Y quiero leerte el Salmo 16:5. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das, tus enseñanzas me guían a las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso me siento muy feliz, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Salmo 16:5 al 11. Y quiero orar para terminar y te quiero invitar a que dejes de tener una mentalidad de escasez, una mentalidad en la que crees que lo que tienes no es suficiente, una mentalidad en la que no puedes celebrar a los demás, una mentalidad en la que solamente ves problemas y comienza a ver la vida de la hermosura, comienza a ver lo hermoso de la vida, lo infinito que Dios es y que Él tanto está dispuesto a bendecirte. Padre, hoy te pido por cada persona que escucha este podcast, te pido que la bendigas. Hoy te queremos pedir que nos permita ser parte de lo que tú estás bendiciendo. Espíritu Santo, ayúdame a agradar al Padre. Guíanos a ti, forma nuestro corazón y toda envidia se va, Señor. Toda mentalidad de escasez se va, todo miedo se va. Y hoy declaro y creo que mi vida es libre y cada persona que está aquí, Señor, hoy somos libres de esa mentalidad de esclavitud, de escasez. Y Señor, te pido que nos ayudes a ver la hermosura de lo infinito. Amén.